Yo entré en el Nacional en la década del 90, justamente empezando la década del 90. Me trajeron para ser jefa de las páginas internacionales del Nacional y darle un vuelco, modernizarlas, actualizarlas, con el tratamiento de la información internacional. Entonces el Nacional comenzó por primera vez a hacer infografías e incorporó en el análisis internacional, porque ya eran unas páginas muy prestigiosas, el análisis de la diplomacia local. Esa final de la década ya presentíamos lo que iba a venir y lo que iba a suceder en nuestro país. Yo quería tener el contacto con la fuente, que yo no podía pensar en mi carrera en el periódico, donde había crecido y me había formado, si yo no tenía ese contacto con la fuente política. Yo no podía ser jefa de nada en un futuro, y porque el país iba a ser un nuevo país, con unos nuevos líderes políticos, y un periodista que no tiene fuentes es un periodista desnudo. Bueno, yo en el Nacional en total estuve como 10 años, con algunas interrupciones, algunos años en los que estuve fuera del país, encargado de algunos proyectos especiales, de la edición aniversaria del 2003 y del 2004. Pero casi todo el tiempo estuve haciendo política en la revista Primicia, que fue un producto que sacó el Nacional durante varios años, y después en el periódico, en el cuerpo de política, pues que primero fue el cuerpo D y después pasó a ser, después de la crisis del 2003, pasó a tener el Nacional solo 2 cuerpos, y yo era del equipo de política, hice incontables entrevistas. Yo estaba en ese turno de la guardia como reportera y me dice que estaba llamando de la oficina de la primera dama y que querían esta entrevista y que él creía que yo la debía hacer. Y yo le dije que yo no entrevistaba a primera dama, que yo entrevistaba políticos. No, tienes que hacer esta entrevista. Le digo, pero la primera dama va a aceptar que yo le haga preguntas políticas. Y él me dijo, bueno, plantéalo. Entonces él lo planteó y me dijeron que sí. Después de un tiempo, después de 2 días, pues acordamos finalmente la fecha y yo fui a la casona a entrevistar a María Isabel de Chávez. Yo pasé un día con María Isabel de Chávez, completo en la casona. Y de esa entrevista, donde solamente estábamos ella y yo y mi grabador, salió la entrevista del 1 de enero de ese año. Y ese año era la primera vez que el presidente Chávez iba a hacer una visita al exterior. Y su primer viaje al exterior fue a Puerto Rico. Bueno, la entrevista tuvo tanto impacto que marcó el comienzo de la separación de la pareja presidencial. Fue una entrevista muy política, una entrevista en la que ella hacía cuestionamientos al partido, a la conducción del partido en el Parlamento. Y en ese entonces el partido de gobierno se molestó mucho, protestó frente al presidente y trajo una serie de secuelas. La primera dama no volvió ese día, el presidente tenía que salir a Puerto Rico, ella no viajó con él por esta entrevista. Y además de eso, él va al Congreso los 15 de enero a dar el mensaje presidencial del año y hacer el balance, etcétera. Y las primeras damas siempre acompañan al presidente. Ella no fue a ese balance. Y el presidente dio una rueda de prensa, las alocuciones que él hace, y arremetió contra el periódico. Y dijo que esta entrevista había sido usada para hacerle daño a él y que él tenía la versión de esa entrevista. Y la verdad es que él no podía tenerla porque yo tenía la única copia. Y la primera dama se disculpó conmigo, me llamó, me pidió disculpas al periódico y aceptó la responsabilidad de esa entrevista en su totalidad. Y como te digo, eso forma parte de la historia de Hugo y María Isabel de Chávez. Yo lo lamenté mucho por ella, de verdad, porque es una gran mujer, una gran venezolana, y creo que hubiera seguido siendo una gran primera dama. Recuerdo una que le hice a Ramón Guillermo Veledo en el año 2005. Nos sentamos ahí en el Café Arábiga, en Los Palos Grandes, para hablar de su nuevo libro, Parlamento y Democracia. Esa me gustó porque fue una entrevista muy fértil, muy inteligente. Es decir, Ramón Guillermo es un tipo brillante y él decía que bueno, que en Venezuela nos habíamos acostumbrado a creer que lo que se discutía en el Parlamento, los acuerdos, las negociaciones eran paja, y que aquí tenía que venir un hombre pues con carácter, un tipo que no estuviera hablando en el Parlamento y que tuviera guáramo. Y él dijo, bueno, ese hombre que tuviera guáramo ya llegó, se llama Hugo Chávez Frías. O sea, fíjate lo que nos costó andar con esos melindres, esas tonterías, en esa componenda en la cual participaron, por cierto, algunos medios de comunicación, queriendo presentar a los diputados y a los parlamentarios como unos sinvergüenza, lo que le costó a la democracia venezolana eso, y en el hueco en el cual estamos metidos en el ejercicio parlamentario y en la descomposición institucional de este país. Nos ha pasado en esta década que el periodismo
ha tenido que hacer un alto y reflexionar sobre cómo abordar la noticia y la información en una década en la que el país cambió, en la que el país político es otro, el país social es otro y la economía es otra. Entonces, tener un área de investigación donde uno poder profundizar y buscar las diferentes variables de la noticia para seguir dando la información que nuestros lectores se merecen, que nuestra audiencia necesita, ha sido una de las cosas de mayor satisfacción en esta década que tú me preguntas en qué ha pasado en el Nacional. El Nacional es un espacio muy permisivo, muy de fiesta, muy grato. Es un sitio... A mí me costó mucho tomar la decisión de irme del Nacional, fue como separarme, una cosa así. Yo digo que separarse será como eso, ¿no? Pero bueno, creo que era necesario hacerlo, que sencillamente venían otras circunstancias en la vida, pero no he encontrado en ninguna otra parte la calidez, sobre todo sus trabajadores. Me parece que, como dijo Miguel Otero Silva, los periódicos lo hacen sus hombres, pues.